Bien. Sí, tenemos ya en sala Zoom a Ricardo Lombana, ex candidato a la presidencia de la República y presidente del movimiento Otro Camino, quien salta nuevamente a los medios de comunicación, pero ahora con la noticia de que el gobierno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos le ha comunicado tanto a usted como al expresidente Torrijos que sus visas han sido revocadas. Me gustaría primero que todo conocer si en el detalle de la comunicación que le hizo el Departamento de Estado a usted, le dieron alguna razón, motivo, causa, circunstancia por la cual le estaban revocando la visa, y en caso de que no sea así, ¿a qué cree usted que se debe precisamente? Quiero escucharlo de su propia voz, esta decisión que ha tomado el Departamento de Estado, porque siempre en Panamá, cuando a una persona se le quita la visa, inmediatamente se ve o se percibe como que es una sanción por algo que la persona hizo, y muchos panameños empiezan a hablar y a rumorar. Me gustaría escuchar a Ricardo Lombana referirse a este tema. Adelante, bienvenido, don Ricardo. Tiene que activar el micrófono. Ahora sí. Buenos días, Álvaro. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Perfectamente. Buenos días, Álvaro, a toda la mesa y a toda la audiencia que escucha. Buenos días a todos. En efecto, la carta la recibí antes de ayer, en la mañana, a través de un correo electrónico, una carta firmada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la cual se informaba de la revocatoria de la visa, y las razones no las menciona la carta, pero la carta lo que hace es que cita una ley, una norma interna de inmigración de los Estados Unidos, y cuando revisas esa norma ves ahí simplemente el derecho que tienen los Estados Unidos de revocar visas de manera autónoma, de manera soberana, e incluso de manera expedita, por un sinnúmero de razones. Entonces, para contestar tu pregunta, la carta, aunque cita una norma, no especifica cuál es el motivo del retiro de la visa o de la revocatoria de la visa, para ser específico. Simplemente comunica la revocatoria de la misma. Ahora bien, yo creo que para los ojos de la opinión pública y para mí también, es obvio cuál es la razón por la cual hacen la revocatoria de la visa, y estamos obviamente preocupados, no porque no podamos viajar a los Estados Unidos, ese es el menor de los problemas, sino el significado que tiene esta medida, porque en primer lugar, tal como lo afirmabas, se acostumbra, o el Departamento de Estado ha acostumbrado, o el gobierno de los Estados Unidos, la institución que sea la encargada, a hacer estas revocatorias de visa cuando, como bien lo decías, existe algún acto ligado a alguna actividad ilegal, narcotráfico, corrupción, atentado contra los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la trayectoria que yo tengo en mi vida política y en mi vida personal, yo creo que no hay nada ni siquiera cerca ni similar, y la ciudadanía lo conoce, a ese tipo de actividades. Aquí simplemente se está revocando la visa por una postura asumida en favor de los intereses nacionales, en favor de defender el Tratado de Neutralidad y los tratados del Canal de Panamá, defender la Constitución de la República de Panamá y también la dignidad nacional frente a los acuerdos y los memorándum de entendimiento firmados entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Panamá. Y esto lo consideramos grave. ¿Por qué? Porque yo no recuerdo, al menos que la memoria me falle, revocatorias de visa a políticos de oposición, y en mi caso, presidente de un partido político, ex candidato presidencial y
obviamente aspirante presidencial en las elecciones del 2029, o por lo menos con la expectativa de participar obviamente en la elección del 2029. Eso, además de ser una medida que busca callar la postura o callar la voz de alguien que representa a muchas otras personas, alzando su voz en defensa de la soberanía nacional y de los intereses nacionales, pero además de eso también hay un mensaje claro, para mí, de injerencia en asuntos políticos internos de la República de Panamá, al tratarse, en mi caso, y también en el caso del presidente Torrijos, de una figura activa de oposición, y en mi caso en particular, que he estado pues beligerante en oposición al actual gobierno y en oposición a los acuerdos firmados. Y finalmente, preocupante además, porque esto manda una señal de advertencia que todos los panameños debemos ponerle atención, porque son muchos los panameños que se oponen a estos documentos, y ahora obviamente sabemos que existe esta medida que los Estados Unidos está dispuesto a tomar, que aunque es soberana y tiene todo derecho de tomarla, para algunos puede ser una presión, porque recordemos que ahora mismo existe un fallo o una decisión que tienen que tomar los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia con respecto a las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado contra estos documentos por violar el tratado, violar la Constitución, violar las normas nacionales. Y yo me pregunto cómo se sienten obviamente los magistrados frente a esta medida, o frente a la posibilidad de esta medida, cuando tienen por delante un fallo que firmar y una postura histórica al responder estas demandas que han sido presentadas, y esperamos que se coloquen pues del lado correcto de la historia y que esto nos sirva como presión. Eso es un resumen de lo que está pasando, Álvaro, de la comunicación que se nos hizo y de cuáles consideramos que son las razones por las cuales se ha tomado esta decisión lamentable. Sí, licenciado Lombana, a Rafael Antonio Rubí se le saluda atentamente. Le consulto que esto podría extenderse a otras figuras públicas o políticas del país en cuanto a que emiten críticas hacia esta política de intervención, de injerencia de Estados Unidos en Panamá. ¿Cree que se extienda a otras personas, toda vez que lo que se marca aquí sería por su oposición o rechazo a este memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos? Estados Unidos entonces estaría muy sensible de recibir críticas referentes a este tema, porque lo que se estilaba o se ha estilado históricamente es que Estados Unidos sanciona a personas vinculadas a supuestos actos de corrupción o vinculadas a comportamientos antidemocráticos. ¿Cómo lo sopesa usted, siendo la persona que ha sufrido esta situación, esta especie de sanción que ejecutan los Estados Unidos? Bueno, para usar tus palabras, es irónico, ¿no?, que el país que muchos catalogan y que a veces ellos mismos obviamente levantan la bandera y han levantado la bandera de la libertad, de las libertades civiles, de los derechos civiles, de la libertad de expresión, de la libertad democrática, como los Estados Unidos de América, es precisamente ahora el país que, a través de un gobierno en particular que es temporal, encabezado por el presidente Trump, toma medidas de revocatorias de visas basadas en la expresión y en la opinión de líderes políticos de otra nación. Eso, para mí, va en contra de los valores y los principios que los Estados Unidos de América históricamente desde su fundación promueve, y segundo, va en contra de los valores que Panamá y Estados Unidos han compartido a lo largo de nuestra historia. Hemos compartido esos valores y nuestra relación ha estado mucho más marcada por ir en búsqueda de la promoción conjunta y cooperación conjunta en la promoción de esos valores democráticos que ir en contra. Y en mi caso, ya que me preguntaba, me llama mucho más la atención, y reitero, yo no tengo ningún problema con que me hayan revocado la visa. O sea, aquí no es defender
la postura de Ricardo Lombana porque me quitaron la visa. No, aquí es el significado de esta medida para el resto de los panameños, para la democracia panameña y sobre todo en la coyuntura que vivimos. ¿Qué significa esta medida y la advertencia que tenemos y nos toca hacer? Mire, yo he sido amigo de los Estados Unidos, yo fui diplomático panameño en los Estados Unidos, estudié en los Estados Unidos y siempre he tenido una excelente relación con los Estados Unidos. Simplemente, al ser amigo de los Estados Unidos por mucho tiempo, parece que ahora los Estados Unidos tiene otros amigos o ha cambiado un poco de criterio y está tomando este tipo de medidas. Y yo creo que sí podríamos esperar que se extienda a otras personas y otras figuras solamente por opinar distinto. Porque ahora que ya se ha revocado, se ha tomado esta medida, o sea, en las conversaciones que se tuvieron con la embajada, yo sí tengo que compartirles que a mí me sorprendía muchísimo que ellos tomaban nuestras opiniones como ataques directos a los Estados Unidos de América. O sea, que me parece que hay una exageración injustificada para poder tomar este tipo de medidas que, reitero, no afectan a Ricardo Lombana o en el caso de Martín Torrijos no afectan a Martín Torrijos o a otras figuras políticas que les revoquen la visa, afectan la democracia panameña y es una vulneración, y yo creo que en otras circunstancias ameritaría, pienso yo, como líder político, un pronunciamiento de parte del gobierno nacional, no en defensa de dos ciudadanos o en defensa de otras personas, sino en defensa de la institucionalidad panameña. Así como el presidente regañó en estos días al embajador por estar pasándose de la raya, al embajador de los Estados Unidos, yo creo que esta acción va mucho más allá de esas pasadas de raya que está teniendo el embajador de los Estados Unidos en Panamá. Sí, licenciado Lombana, y vimos esto recurrente en la administración del presidente Donald Trump dentro de su país, donde también intenta callar voces disidentes o contrarias a su política interna o externa. Y esto aparentemente es una extensión que se da en figuras políticas, sobre todo de oposición, en países como Panamá, donde se manifiesta de pronto en contra de ciertas políticas de injerencia, y esto evidentemente raya en afectaciones la diplomacia local. ¿Esto se podría manejar a ese nivel, como usted menciona? ¿Debería haber algún pronunciamiento por parte de las autoridades locales en ese sentido para que haya tal vez ese respeto mutuo, esa comunicación efectiva y de buena amistad que siempre ha tenido Panamá con Estados Unidos y viceversa? Yo pienso que sí, pero es mi opinión y es solamente mi opinión. Yo no estoy solicitándole al gobierno que lo haga, ni tampoco tengo esa expectativa de que lo haga, pero me parece lo correcto, porque aunque un Estado tenga la potestad de retirar una visa, y eso nadie lo cuestiona, es la causa. Es la medida tomada por la expresión de una opinión y una postura, por un lado, y dos, que se trata de figuras políticas de oposición que deben tener obviamente todas las garantías de participación plena, abierta y libre en el debate democrático. O sea, nosotros todas las acciones que hemos tomado, Rafael, han sido dentro del marco de la democracia. Si tú me hubieras visto a mí en actividades que amenazan a los Estados Unidos o amenazan la estabilidad o amenazan la democracia, ya eso es harina de otro costal, pero siempre hemos sido actores dentro del marco diplomático. Ahora bien, yo tengo que advertir que esta medida lo que hace es reforzar mucho más nuestro compromiso con la lucha de los intereses nacionales, la defensa de los intereses nacionales y la defensa de la soberanía nacional. Si creen que con una medida como esta nosotros vamos a silenciarnos o a callarnos, pues están muy equivocados, porque
uno está dispuesto a pagar los costos políticos que haya que pagar en defensa de los principios y los valores que uno defiende, que uno promueve desde que he estado en actividad pública, en lo privado y en mi carrera política. Así que la postura se mantiene y como te mencioné o mencionaba al principio de la entrevista, esperamos que la Corte Suprema de Justicia se ponga los pantalones largos y le diga al órgano ejecutivo que los documentos firmados son ilegales y violan nuestra Constitución. Buenos días, Ricardo. Le habla José Blandón Padre. Bienvenido a nuestro programa. Buenos días, ingeniero. Oiga, no tengo duda de sus convicciones democráticas, así que no. Mi pregunta es la siguiente, fíjese. El Partido Republicano que llevó al señor Donald Trump a la presidencia y el que es en última instancia el responsable de las decisiones políticas que se tomen, tenía como uno de sus semblanzas a Lincoln. Lincoln era un republicano. Entonces, mi pregunta a usted es, no hay que darle justificaciones a ellos si somos o no somos demócratas. Nosotros somos demócratas. Lo que tenemos, y mi pregunta es, ¿usted estaría dispuesto a luchar por la democracia de los Estados Unidos y por las libertades de ese pueblo que también está deseoso del apoyo nuestro? Antes era un problema si te quitaban la visa a los Estados Unidos. Ahora está en la moda, ¿no? Que te quite la visa y te pones una medalla de héroe nacional. Eso no. El mundo en general está aprensivo de las medidas que están tomando. O sea, el presidente de los Estados Unidos acaba de tomar la decisión de que a todos los obreros que trabajan en los Estados Unidos los expulsen. Antes de ayer pidió que se quedaran y ayer dijo que se fueran. Eso significa más de 500,000 de trabajadores y ahora mismo hay una escasez. Entonces ahora esto es parte de una campaña de intimidatoria. Una de las preocupaciones que tengo yo, y se la traslado a usted, es los niveles de intimidación que está utilizando el gobierno del señor Trump con respecto a nuestros dirigentes, no solamente en nuestro país, lo ha hecho con México, lo ha hecho con Canadá, lo ha hecho con Europa, en fin, con el que se le ocurra. ¿Usted cómo piensa manejar esto en términos de la lucha por la democracia? Nosotros tenemos que luchar también, no solamente por la democracia en Panamá, sino por la democracia en los Estados Unidos. Completamente de acuerdo con su postura y así se lo hemos manifestado a las autoridades diplomáticas de los Estados Unidos cuando hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos en los últimos meses, antes o después de que se diera lo de la firma de la declaración. Y la preocupación que usted menciona yo la comparto, pero no solo la comparto yo, la comparte usted, la comparte gran parte de la población mundial y gran parte de los líderes mundiales que están viendo desde que llegó al gobierno el presidente Trump acciones intimidantes y acciones que amenazan y resquebrajan la estabilidad no solo mundial sino la democracia de los Estados Unidos de América, porque hay persecución contra distintos sectores por razones de raza, por razones de origen, por razones de intereses comerciales, por razones políticas, y eso no se veía en los Estados Unidos de América, sobre todo promovido desde lo más alto del poder político, que es la presidencia de la República en este caso, y eso tiene consecuencias, y está teniendo consecuencias a lo interno de los Estados Unidos, donde cada vez escuchamos más voces disidentes, no solo demócratas, sino del propio Partido Republicano y población en general, y por otra parte, internacionalmente, ingeniero Blandón, cada vez son más las voces que se alzan contra esta forma de manejarse que está creando, obviamente, discordia, inestabilidad y un mensaje de atentado contra la democracia. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, por los medios que nosotros podamos o estén a nuestro alcance desde el escenario en el que yo me encuentro, que es obviamente el escenario del presidente de un partido político demócrata en la República de Panamá,
a través de mis acciones, a través de mi discurso, a través de nuestros planteamientos, también con las vinculaciones que podamos tener con ciertas autoridades del Congreso y del Senado de los Estados Unidos. Hemos manifestado esto también, y con otros organismos internacionales. Y por eso, ingeniero Blandón, por esto mismo que usted está mencionando, de defensa de, es que cuando empezó toda esta escalada con Panamá, desde que el presidente Trump empezó a dar las primeras declaraciones de que se quería tomar el canal y demás, todo ya sabemos cómo ha evolucionado. Nosotros siempre planteamos al presidente Mulino y al gobierno nacional la necesidad de lograr un frente común como el que se configuró en el 64, cuando el presidente Chiari convocó a miembros de la oposición e incluso hubo un entendimiento nacional de gremios profesionales, movimientos sociales, académicos, políticos y demás, para precisamente defender la causa nacional, pero hacer del caso de Panamá un caso internacional, porque también estaba en ese momento en el escenario un avasallamiento o una política exterior de los Estados Unidos que atentaba contra la democracia en Panamá. Licenciado Lombana, dos preguntas. Una, ¿se ha recibido solidaridad o comunicación internacional con respecto a la suspensión o cancelación de su visa? Y también le consulto su preocupación sobre la decisión que deben asumir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos tienen dos escenarios. Uno, aprobar o rechazar en base a la ley este memorando de entendimiento. ¿Teme usted que de ser rechazado por parte de la Corte Suprema de Justicia esta acción que emprendió la actual administración gubernamental vaya a repercutir por parte de Estados Unidos en la cancelación de visas a aquellos magistrados de la Corte que votaron en contra o votarían en contra de este documento? ¿Cree que es posible esa posibilidad como sanción moral hacia estos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en Panamá? Espero que no. Realmente espero que no. Yo soy abogado y los que somos abogados sabemos que incluso desde las aulas y desde las facultades de Derecho, cuando se empieza a estudiar la justicia, los principios procesales, los principios de imparcialidad que debe tener un juzgador, un juez, los principios de independencia que debe tener un juzgador y un juez, indican claramente que cuando vas a firmar un fallo o cuando vas a tomar una decisión, te debes atener única y exclusivamente a lo que establece la ley, lo que establece la Constitución y los hechos que constan en un expediente. En este caso, son demandas de inconstitucionalidad. Entonces, a pesar de que es complejo, es bastante sencillo, porque se trata de cotejar y comparar los documentos firmados a la luz de la Constitución Nacional de la República de Panamá y en función de ello emitir una decisión. Y yo he leído muchísimas opiniones, no solo tengo la mía, no solo tenemos la del Movimiento Otro Camino a través de nuestros especialistas, sino la opinión de muchos abogados, incluso constitucionalistas, enumerando las ilegalidades y las inconstitucionalidades que hay en estos documentos y en los memorándums de entendimiento firmados. Entonces, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos una decisión histórica de reafirmar la soberanía nacional, pero sobre todo reafirmar las leyes de la República de Panamá. Y ojalá una posible amenaza de revocatoria de visa no sea una razón para que los magistrados de la Corte no fallen de acuerdo a la Constitución, y por otra parte no sea una razón para que pase algo que también ha pasado mucho aquí históricamente, y es patear la pelota y archivar el expediente y dejarlo que se duerma por ahí por 20 años hasta que el tema pase. Yo insto a los magistrados de la Corte Suprema, que son la última instancia en esta materia, a que se empinen y se levanten por encima de cualquier bandera
y se paren del lado correcto de la historia en esta coyuntura tan difícil, y que también podrían, como lo mencionaba el ingeniero Blandón, también podrían, a través de su decisión y de su fallo, hacer una defensa de los principios democráticos, no solo de la República de Panamá, sino de la importancia de respetar los principios democráticos y de respetar la democracia a nivel internacional. Y finalmente, sí, sobre la solidaridad, sí te comento que hemos recibido, o he recibido, pues, a título personal, muchos mensajes de solidaridad locales e internacionales, pero más allá de la solidaridad, porque no es un asunto de personalizarlo en Ricardo Lombana, más allá de la solidaridad, mensajes de preocupación, ¿no? Mensajes de preocupación por esta situación, por lo que está ocurriendo, porque va mucho más allá de la posibilidad de entrar o no entrar a los Estados Unidos, sino estamos hablando de algo mucho más grave, que es atacar a dirigentes políticos, a querer acallar voces que no se alinean con lo que quiere imponer los Estados Unidos de América, y en este caso, pues, a figuras políticas de oposición e importantes, aspirantes presidenciales en este caso, o en mi caso, hablo por mí, lo cual evidentemente tiene una doble intención, o podría tener una doble intención con respecto a el torneo electoral futuro, o el torneo electoral del 2029. Esperamos que esta situación cambie, y creo que el presidente Trump, así como sus diplomáticos, incluyendo el embajador de Estados Unidos en Panamá, deben entender que sus cargos son temporales, y por más pequeños que sean otros países en tamaño, estamos en la misma tarima, representamos valores importantes y exigimos respeto a la democracia panameña y a lo que la nación panameña representa. Licenciado Lombana, como presidente del movimiento Otro Camino, de este partido político, quiero aprovechar su presencia aquí en Noticias 180 Minutos. Justamente hace algunos días se integra a los 3 diputados, o anuncian más bien a los 3 diputados de la bancada de Movimiento Otro Camino, el candidato, o más bien el diputado independiente Betseray Richards. Quiero conocer su punto de vista con relación a esta presentación de esa nueva facción dentro de la Asamblea Nacional de cara al inicio de un nuevo periodo legislativo, para que nos brinde un análisis pues para cerrar esta entrevista. Gracias, Lisbeca, buenos días. El Movimiento Otro Camino, o los diputados del Movimiento Otro Camino en la Asamblea Nacional, desde el 1 de julio de 2024, es decir, el año anterior, cuando inició la legislatura, tenían como objetivo tratar de lograr una bancada. Gran parte de la población tal vez no conoce, pero es importante hacer esa docencia de que para poder constituir una bancada en la Asamblea tienes que tener un mínimo de 4 diputados. Y las leyes internas de la Asamblea y las normas internas permiten que esa bancada sea compuesta por diputados de distintos partidos o diputados de partidos independientes. Entonces, en este caso, lo que no se logró en el 2024, se logra un año después, con un diputado independiente que no representa a ningún otro partido y que tampoco representa a ninguna otra organización. Porque a pesar de que estaba en otra bancada, esa otra bancada no es un partido, ni es una organización política formal. Entonces, el diputado Betseray Richards, que fue electo como independiente, pues tuvo acercamientos con los diputados de Otro Camino, y se ha configurado esta nueva bancada, que no implica que el diputado Betseray Richards se suma a las líneas de Moca. Eso no es así, simplemente se mantiene como independiente, pero hay una agenda común con los diputados del Movimiento Otro Camino, el doctor Ernesto Cedeño, que es independiente, también postulado por Moca, y los diputados Grace Hernández y José Pérez Barboni. Y esa agenda común va en línea de defender, obviamente, los intereses de la población desde la Asamblea. ¿Qué quiere la población? Disminución de planilla en la Asamblea Nacional. ¿Qué quiere la población? Recortes importantes en el despilfarro de fondos, sobre todo en los fondos de planilla, botellas innecesarios y demás en la Asamblea Nacional. ¿Qué más quiere la población? Que se reforme el reglamento interno para que los diputados sean despojados de muchos privilegios que los protegen, muchas veces frente a procesos o investigaciones judiciales. ¿Qué más espera la población? Que se
propongan proyectos que realmente beneficien a la población y no que los diputados estén dedicados a otras cosas, y que se fiscalice al órgano ejecutivo desde la Asamblea Nacional. Y en función de eso, se forma esta bancada, y también con la aspiración de aspirar a la Junta Directiva el 1 de julio de 2025. Muy bien, agradecemos, licenciado Lombana, por sus puntos de vista en torno a estos temas. Justamente hoy aquí en Noticias 180 Minutos, como siempre, el espacio siempre abierto para el análisis de distintos temas de interés nacional aquí en Noticias 180 Minutos. Buenos días y gracias. Gracias a usted por ese espacio. Permítame darle una noticia que está ocurriendo en el mundo en este momento. El petróleo WTI, el West Texas, está en $76 el barril ya. Y ayer las bolsas de valores de los Estados Unidos, contrario a lo que había pasado el día anterior, cayeron vertiginosamente, sobre todo el Dow y el Nasdaq, producto de las declaraciones del presidente Trump con respecto a Irán, y también a la declaración de Irán de que estaría dispuesta a intervenir en el estrecho de Hormuz, una vía acuática importantísima para el suministro de petróleo, y unido a que la Unión Europea decidió intensificar sus medidas de presión y de bloqueo del petróleo de Rusia y el gas ruso. Que Rusia es un gran productor de petróleo y un gran productor de gas. Si Europa no adquiere ese petróleo, lo va a coger de otro lado. Y eso obviamente va a disparar junto con la guerra de Irán-Israel, los precios. De manera que el mundo no solamente está recibiendo la presión y el peligro militar de que esa guerra se desborde, o a nivel regional o a nivel mundial, porque en los medios están reflejando la posibilidad, fíjese la palabra que uso, la posibilidad de que Estados Unidos ayude a Israel con bombardeos a Irán, lo que elevaría el nivel de conflicto en el mundo, sobre todo para saber cuál sería la actitud del BRIC con respecto a Irán. Recuerde que Irán ya es parte del grupo del BRIC, y esto es parte de los problemas que nosotros vamos a tener que enfrentar como país. Quisiera hacer un comentario sobre eso, ingeniero Blandón, que no tiene que ver tal vez con el conflicto bélico y las posibilidades bélicas y de que esto escale, sino tal vez traer el comentario hacia Panamá en función de la importancia de un Ministerio de Relaciones Exteriores robusto. Yo creo que hemos visto, no solo en esta administración, sino recientemente, tal vez el poco interés que se ha tomado en tener un servicio exterior robusto, preparado, estratégico, desplegado a nivel internacional en nuestras distintas sedes, y una Cancillería con una política exterior realmente clara, que no sea zigzagueante dependiendo de quién está en gobierno. Y esto apunta obviamente al origen, que es la formación de nuestros diplomáticos en un escenario geopolítico tan complejo, en el que Panamá sin duda está jugando un rol que no es voluntario muchas veces, sino a veces de manera forzada, porque nos han arrastrado también hacia este conflicto, los Estados Unidos metiéndonos en el medio entre Estados Unidos y China. Yo creo que amerita que nosotros, entre tantas cosas, le pongamos atención a la importancia no solo de una política exterior sensata, prudente, robusta, sino también la importancia de un servicio exterior y de un equipo de diplomáticos debidamente preparados para una compleja coyuntura internacional como la que usted está planteando, que no creo que vaya para mejor en los próximos meses, lastimosamente. Excelente, gracias, licenciado Lombana. Continuamos acá con más información.